Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Teresa Fuentes y junto a Maite Sepúlveda y Gabriela Cabrera presentaremos acerca de la detección de la actividad enzimática de la enzima beta-galactosidasa y su unidad de expresión. Le escuché muy bajito a Teresa, así que para que arregle un poco su audio, no sé si fui yo, pero lo escuché muy bajita. Yo también lo escuché despacito. Ahí se escuchó perfecto. Tal vez estaba un poquito alejada del Yo micrófono. creo, sí, hay que ponerse Se el alcanzó a micrófono lo más escuchar, pero se cerquita. escuchaba muy bajito. Sí, bien, continúa. A modo de introducción, podemos decir que las enzimas son proteínas catalizadoras que incrementan la velocidad de una reacción química en una escala de tiempo conveniente, sin modificarse en el proceso, debido a que se unen temporalmente de forma covalente con el sustrato. Y al final de la reacción, la enzima vuelve a su forma original para liberar el producto. Esta es una propiedad de gran relevancia en los sistemas químicos, en los sistemas biológicos, ya que ciertos procesos químicos requieren menos tiempo y energía. Estos catalizadores disminuyen la actividad de activación de la reacción para incrementar la velocidad en que ocurre la reacción, y así disminuir considerablemente el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Además, presentan una alta especificidad por un determinado sustrato, lo que está dado por la capacidad del sitio activo de unirse a sustratos específicos, lo cual se evidencia en una constante Km, que indica la afinidad de la enzima por el sustrato. A cuanto mayor sea el Km, menor es la afinidad, predominando las formas de enzima y sustrato libres. Y cuanto menor es la Km, mayor es la afinidad, existiendo mayormente la forma de complejo enzima-sustrato. La beta-galactosidasa es una enzima que cataliza la hidrólisis de galactósidos a monosacáridos mediante la ruptura del enlace galactósido beta 1,4. Se define como un galactósido a un glucósido que contiene galactosa, siendo la lactosa el más conocido y el sustrato natural de la enzima a nivel del intestino delgado de los mamíferos. Esta enzima permite la fragmentación de este disacárido en glucosa y galactosa. Cuando se forma el complejo enzima-sustrato, el grupo carboxilo terminal del ácido glutámico de la enzima es el encargado de escindir el enlace glucosídico del sustrato por la acción de una molécula de agua. La actividad enzimática se va a evaluar a través de la velocidad de reacción catalizada, lo que quiere decir que la enzima está plenamente saturada con el sustrato y por lo tanto la reacción se efectúa con su máxima rapidez. En general, las enzimas se pueden ver afectadas por factores como la presencia de cofactores, los cambios en el pH, la concentración del sustrato y de la enzima. Por lo tanto, se deben tener en cuenta los rangos y condiciones específicas a las que las enzimas funcionan de manera óptima. En el caso de la beta-galactosidasa, su actividad enzimática es óptima en presencia de iones monovalentes como el sodio y del ion divalente magnesio, y además del beta-mercaptotanol en bajas concentraciones, pero también existen inhibidores como el ion cobre, plata, litio y potasio, que actúan inhibiendo la enzima. También el pH óptimo se encuentra en un rango de 6 a 8 y la temperatura óptima en la que funciona la enzima es a 37 grados Celsius. El sustrato natural de la beta-galactosidasa es la lactosa, por la cual tiene una Km de 1 por 10 elevado a menos 3 molar. Pero además también puede reaccionar con sustratos sintéticos como el ortonitrofenil beta-galactósido, el ONFG, por el cual tiene una Km de 1 por 10 elevado a menos 4, la cual es menor a la lactosa, lo que significa que la enzima tiene una mayor afinidad por este sustrato sintético. Además, como producto se obtiene el ortonitrofenol, que es un cromógeno estable. Por lo tanto, el método colorimétrico se fundamenta que para realizar la detección de la actividad enzimática se utiliza como sustrato el ortonitrofenil beta-galactósido, el cual se caracteriza por ser incoloro y por tener una estructura similar a la lactosa,
debido a que está compuesto de una galactosa y un nitrofenol. Además, si el ONPG está disponible en exceso, la cantidad de ortonitrofenol producido es proporcional a la cantidad de enzima beta-galactosidasa presente. Bueno, el método se fundamenta en la capacidad colorimétrica del ortonitrofenol producido por la hidrólisis del sustrato. En primer lugar, vamos a tener el sustrato, el ONPG, en un medio acuoso y en presencia de la enzima beta-galactosidasa, la cual va a hidrolizar el enlace glicosídico entre el carbono anomérico y el oxígeno del sustrato por acción de una molécula de agua, produciendo la D-galactosa y el ortonitrofenol. Esta molécula, el ortonitrofenol, se caracteriza por tener una coloración amarillo claro, amarillo pálido. El ortonitrofenol, al estar en un medio acuoso, puede liberar y aceptar constantemente protones. Esta molécula, al desprotonarse, se transforma en ortonitrofenolato, que luego del transcurso de la reacción, como último paso, se añade carbonato de sodio, y con ello se liberan iones de sodio, que por tener una carga opuesta al oxígeno del ortonitrofenolato, se va a formar ortonitrofenolato de sodio, el cual va a movilizar sus dobles enlaces hasta estabilizarse por resonancia, causando que se acentúe la coloración de un amarillo pálido a un amarillo intenso. A la vez, el carbonato de sodio va a detener la hidrólisis de la enzima al elevar el pH del medio, ya que la enzima se inactiva cuando se acerca a un pH alcalino. Finalmente, el ortonitrofenolato de sodio se puede medir por espectrofotometría a 405 nanómetros, para así medir indirectamente el ortonitrofenol para detectar la actividad enzimática de la beta-galactosidasa. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, el cual es explicar de qué manera se puede detectar la actividad enzimática de la beta-galactosidasa junto a su unidad de expresión. Dentro de los objetivos específicos tenemos conocer el fundamento de la metodología para evaluar la actividad enzimática a través de la producción del ortonitrofenol. También estandarizar una curva de calibración del producto de la enzima tras la formación del complejo enzima-sustrato. Y también calcular la actividad enzimática de diferentes extractos enzimáticos bajo condiciones de laboratorio. Dentro de los reactivos y equipos necesarios tenemos el buffer fosfato de sodio 0.05 molar con pH 7.4. Esta va a ser la solución tampón que va a tener como función mantener el pH al cual la enzima funciona de manera óptima, que es 7.4. También tenemos el ortonitrofenil beta-galactósido 0.025 molar, el cual va a ser el sustrato colorimétrico artificial y que normalmente es incoloro. Este va a ser utilizado para comprobar la actividad enzimática de la beta-galactosidasa. También tenemos el ortonitrofenol 0.5 milimolar, que es el compuesto de color amarillo que permite también evidenciar la reacción que cataliza la enzima. En este ensayo se va a utilizar como estándar para preparar los puntos de la curva de calibración, para así también medir después la cantidad de producto que se forma. También tenemos el carbonato de sodio 1.25 molar, que es una sal que lo que hace es elevar el pH de la solución a 11. Esto produce que se detenga la reacción enzimática porque el pH óptimo de la enzima es 7.4. También tenemos los extractos de beta-galactosidasa, los cuales se van a usar 3, con un rango de actividad enzimática aceptable de 0.06 a 0.1 unidades enzimáticas por ml de extracto. Para preparar estos extractos se utilizó buffer fosfato 0.015 molar con gelatina al 0.02%, el cual será el solvente de este extracto que entregará las proteínas que van a estabilizar la enzima. Y también se utilizan unas gotitas de beta-mercaptoetanol que
actúa como activador de la enzima beta-galactosidasa en bajas concentraciones. Dentro de los equipos necesarios tenemos el baño termorregulado, el espectrofotómetro y cubetas. Antes de proceder a explicar los protocolos de esta ficha, tenemos que tener algunas consideraciones importantes, ya que para preparar el sistema enzimático debemos llegar a unas concentraciones finales, las cuales son que el sustrato de ortonitrofenol beta-galactósido esté 10 veces más concentrado que el valor de la km de la enzima. El buffer fosfato de sodio debe llegar a una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar. El carbonato tiene que estar en 0,1 molar y todos esos reactivos deben estar contenidos en 2,5 ml, que es el volumen final que tendremos en cada tubo. Abajo tenemos los cálculos necesarios para sacar esas concentraciones, donde disponemos de un sustrato de 0,025 molar y necesitamos llegar a una concentración 10 veces mayor, que sería 0,001 molar. Entonces, por regla de 3, calculamos los moles reales de sustrato, los cuales fueron 2,5 por 10 a la menos 6, y eso queremos saber en cuántos ml están, lo cual resultó en que estaban en 0,1 ml de sustrato. El buffer fosfato, por otro lado, está en una concentración, disponemos de una concentración 0,05 molar, pero necesitamos una concentración de 1 por 10 a la menos 3 molar. Abajo tenemos también la regla de 3 respectiva, donde calculamos los moles reales, que fueron 2,5 por 10 a la menos 6 moles, los cuales están contenidos en 0,05 ml de buffer fosfato. Y el carbonato debe llegar a una concentración 0,1 molar, y los moles reales necesarios son 2,5 por 10 a la menos 4, los cuales están contenidos en 0,2 ml de carbonato de sodio. Ahora se muestra el protocolo para la curva de calibración de ortonitrofenol, para el cual hay que tener en cuenta los cálculos que se realizaron anteriormente. Para esto se necesitarán 7 tubos que tendrán un volumen final de 2,5 ml cada uno. Uno de estos tubos va a corresponder al banco reactivo, que tendrá 0,05 ml de buffer y 0,2 ml de carbonato de sodio, que es lo que se acaba de calcular. Y además se le agregarán 2,25 ml de agua destilada para llegar a un volumen final de 2,5 ml. Los otros 6 tubos se van a utilizar para preparar los puntos de la curva de calibración. Todos estos también tendrán 0,05 ml de buffer y 0,2 ml de carbonato de sodio. Además, cada punto tendrá una concentración conocida de ortonitrofenol, las cuales se muestran en la tabla. En el tubo 1, la concentración corresponde a 0,02 micromoles de ortonitrofenol por ml. En el tubo 2, 0,06, en el tubo 3, 0,1, en el tubo 4, 0,14, en el tubo 5, 0,18 y en el tubo 6, 0,22. En todas estas concentraciones se prepararán a partir del estándar de ortonitrofenol 0,5 milimolar que nosotros tenemos. Para saber los ml que se necesitan tomar del estándar, tomamos como ejemplo el punto 4 de la curva, que tiene una concentración 0,14 micromoles de ortonitrofenol por ml de medio. Aquí se muestran los cálculos en donde 0,14 micromoles de ortonitrofenol están en 1 ml de medio, y nosotros necesitamos saber cuántos hay en 2,5 ml, que es el volumen final de cada tubo. Esto nos da 0,35 micromoles de ortonitrofenol en 2,5 ml de medio.
Esto se obtendrá del estándar que tiene concentración 0.5 milimolar, lo que equivale a 500 micromoles de ortonitrofenol en 1000 ml. Y nosotros queremos saber en cuántos ml están los 0.35 micromoles de ortonitrofenol. Esto da como resultado 0.7 ml o 700 microlitros. Esto nos quiere decir que para el tubo 4 entonces se necesitan 0.7 ml de ortonitrofenol 0.5 milimolar más 1.9 ml de agua destilada para completar los 2.5 ml. Además de los reactivos que son los 0.05 ml de buffer y los 0.2 ml de carbonato de sodio. Bueno, de esta forma se realizan todos los cálculos para los demás puntos. Por ejemplo, en el punto 5 resultó que se necesitan 0.9 ml de ortonitrofenol 0.5 milimolar y 1,35 ml de agua destilada. Así se hace con todos los tubos y cuando estén listos se va a leer la absorbancia de cada uno a 405 nanómetros. Con respecto al protocolo para evaluar la actividad enzimática, nosotros consideramos evaluar 3 extractos distintos para dar un contraste entre ellos. En primer lugar, vamos a tener 7 tubos y a los 7 tubos se les va a agregar 0,05 ml de buffer. Luego vamos a etiquetar cuáles van a representar los 3 extractos enzimáticos y los 3 controles de enzima, los cuales se les va a agregar 0,2 ml de extracto de la enzima, de la beta-galactosidasa, y a otro tubo se le va a agregar 0,2 ml del extracto que va a ser el control enzima. Así obteniendo un total de 6 tubos, los cuales van a estar su extracto junto con su control enzima. Además, en un séptimo tubo vamos a agregar 0,1 ml de control sustrato, que como vimos anteriormente, esa es la cantidad de sustrato que necesitamos para preparar el sistema enzimático. Luego todos los tubos son llevados a una preincubación por 2 minutos a 37 grados Celsius. Y luego a los 3 extractos enzimáticos se le va a agregar el sustrato, que es 0,1 ml, que tiene una concentración 0,025 molar. Mientras que los controles los vamos a dejar para después y los vamos a incubar junto con los extractos por 15 minutos a 37 grados Celsius. Luego a los extractos, para detener la reacción, se les va a agregar 0,2 ml de carbonato de sodio para detener la reacción. Y luego a todos los tubos se le va a agregar la cantidad de agua necesaria para completar los 2,5 ml. Luego se mezcla y se lee la absorbancia de los 7 tubos a 405 nanómetros. Aquí tenemos los resultados esperados, donde a partir de los puntos de la curva y el blanco reactivo obtuvimos estas absorbancias que se ven en la tabla 1 a 405 nanómetros y con su respectiva concentración de micromoles de productos por ml de medio, lo cual nos arrojó una curva de calibración con un coeficiente de correlación de 0,997, lo cual es aceptable al ser mayor a 0,995, lo cual procederíamos a calcular el factor recíproco de calibración. El promedio de las X, que de las concentraciones nos dio 0,12,
y el promedio de la absorbancia nos dio 0,88283 periódicos, por lo que se recomienda hacer este cálculo en calculadora para que sea lo más óptimo posible. Para sacar el valor de C se dividió el valor de A y el valor de B para luego hacer la respectiva fórmula y que nos dio un total de 0,163,417 micromoles de producto en ml de medio. Pero en esta ficha es importante saber que el volumen final de cada tubo fue 2,5 ml y no fue un ml de medio. Entonces debemos ajustar el FRC multiplicándolo por el volumen final, que es 2,5 ml, lo cual nos da un nuevo FRC que es 0,4085 micromoles de producto en tubo. Devuélvete, por favor. En la tabla número 2 tenemos la absorbancia del extracto enzimático del protocolo 2. Tenemos la absorbancia total a 405 nanómetros en la primera columna. Luego tenemos la absorbancia del control sustrato, que solamente contenía el sustrato, y el control enzima, que solamente contenía el extracto de la enzima. Y como último columna tenemos la absorbancia neta, que se resulta de la resta de la absorbancia total menos la absorbancia del control sustrato menos la absorbancia del control enzima. La siguiente, por favor. Luego tenemos los cálculos de actividad enzimática y su unidad de expresión, donde tenemos que considerar que una actividad enzimática aceptable es entre un rango de 0,06 a 0,1 unidades enzimáticas por ml de extracto, lo cual significa que una unidad enzimática son los micromoles de ortonitrofenol producidos en 1 minuto por ml de extracto. Aquí tomamos como ejemplo el extracto número 1, donde utilizamos el FRC ajustado a 2,5 ml, y luego tenemos el despeje de la fórmula, donde tomamos la absorbancia neta de ese extracto enzimático, que fue 0,675, lo cual nos arrojó una concentración del extracto enzimático 1 de 0,276 micromoles de producto en tubo. Entonces, eso debemos considerar los que están en 15 minutos, y nosotros queremos saber cuánto hay en 1 minuto para saber la unidad enzimática, lo cual nos dio 0,0184 micromoles de producto producidos en 1 minuto. Luego, esos micromoles debemos considerar los que están en 0,2 ml de extracto según el protocolo, y nosotros queremos saber cuánto hay en 1 ml de extracto para calcular la actividad enzimática, lo cual nos dio una actividad enzimática de 0,092 micromoles de producto en 1 minuto. Por ml de extracto, lo cual se considera que es aceptable dentro del rango, lo que significa que podríamos trabajar con esta actividad enzimática para medir la concentración de producto. Luego, además, hicimos otra regla de 3 para saber si ese punto está dentro de la linealidad del método, y nos dio 0,1104 micromoles de producto en 1 ml de medio, lo cual está dentro de la linealidad.
Con respecto a los demás estratos enzimáticos, nos dio el segundo estrato una concentración de 0,1104. No, perdón, el primer estrato es el que queríamos ver, que tiene una concentración 0,203 micromoles de producto en un ml y una actividad enzimática de 0,169 unidades enzimáticas por ml de extracto, lo cual no es aceptable porque si nos fijamos supera el rango aceptable, lo cual significa que la enzima está tan activa que probablemente es difícil de inhibir. El extracto enzimático 3 nos resultó en una concentración de 0,025 micromoles de producto en ml de media y una actividad enzimática de 0,022 unidades enzimáticas por ml de extracto, producida en un minuto, lo cual no es aceptable tampoco porque es inferior al rango entre 0,06 a 0,1 unidades enzimáticas por ml de extracto en un minuto, lo cual significa que la cantidad de enzima no es necesaria para producir un micromol de producto en un minuto. Bueno, y a modo de conclusión y como síntesis también, tenemos que la detección de la beta-galactosidasa se puede llevar a cabo mediante el uso del ortonitrofenol, que es un cromógeno de la lactosa, el cual en medio alcalino forma el producto colorimétrico ortonitrofenolato de sodio, que va a ser proporcional a los niveles de beta-galactosidasa presentes. Entonces tenemos que mediante métodos colorimétricos es posible determinar la actividad de esta enzima, que es de gran importancia en el laboratorio al permitir evaluar la actividad enzimática. Esta también es una enzima esencial del ser humano porque cataliza la hidrólisis de la lactosa, que es lo que finalmente permite su digestión. Y además tiene diversas aplicaciones en la industria alimenticia, tal como la producción de alimentos lácteos y sus derivados. Por esto es de suma importancia conocer los factores que determinan el funcionamiento de la actividad enzimática, como el pH, temperatura, km, cofactores e inhibidores, como los que se mencionaron durante la presentación. Bueno, esta se muestra la bibliografía que usamos. Y esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias. Gracias. Vamos a partir con las primeras. Vamos a hacer algunas preguntas puntuales de la presentación para que ustedes nos vayan dando algunas respuestas. Profesor, no sé si usted quiere partir con alguna pregunta, porque yo tengo una serie aquí de cosas que... Sí, yo voy a preguntar algunas cosas bien sencillas. ¿Cuál es a ver, si tú pudieras decirme como en una de las condiciones más importantes que mejora en una reacción el que esté catalizada por una enzima, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el aspecto más importante que tú destacarías de una reacción catalizada con una enzima versus la misma reacción no catalizada? ¿Para qué la pregunta? ¿Maite, Gabriela o Teresa? Perdón, para cualquiera de las chiquillas, disculpe. Que una reacción catalizada por una enzima disminuiría la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía mínima que se requiere para que se inicie la reacción química. Ya. Si quiere, profesora, va preguntando usted, después yo, si me sale alguna otra, voy también Sí, lo que pasa es que lo consultando. mío es específicamente de la beta-galactosiasa, por Ya. eso quería preguntar si quieres Ah, ya. preguntar algo más de acá. Sí, De aquí lo que una cosa más. ¿Qué significa que el enlace sea beta 1,4? ¿Qué significa que sea beta y por qué no es alfa? Porque, Es porque el
si no me equivoco, el hidroxilo están en lados opuestos. Por ejemplo, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. En cambio, en el alfa, los dos están hacia arriba. No sé Ya, si- pero sí, sí, algo de eso tiene razón. O sea, están, en el caso de esto están en el lado opuesto, pero se refiere el que sea beta o alfa a la posición en el plano. Si tú pones esta molécula en un plano, el enlace, dependiendo para qué lado está, es beta o alfa, ¿ya? Ya, Y eso es súper importante porque esta enzima tiene especificidad para qué tipo de enlace, para el beta. para el beta, y no reconoce el alfa, o sea, no va a cortar No. nunca el enlace alfa, ¿ya? Vale, Ahí un eso de aquí. poquitito quería, disculpe, Tal- quería Sí, por profundizar, favor. porque en el enlace, como bien dijo ahí Maite, que fue Maite la que contestó, en la posición, se tiene razón, los enlaces, los grupos hidroxilo, quienes van a formar parte de este enlace glicosídico, están en una distribución en el plano en sentidos contrarios, como decía. En caso en el alfa, están en el mismo sentido, en el mismo lado, por decirlo así. Y ahí el profesor le preguntaba por la especificidad de la enzima. ¿Cuál es la especificidad de la enzima que quiero profundizar? Si ustedes pudieran decir, ¿cuál es la especificidad de la enzima? ¿Qué reconoce? Galactósidos. Ya, pero beta galactósidos, que no se nos olvide porque hay Beta, muchos sí, beta. galactósidos, claro, porque yo podría tener un alfa galactósido y no me va a pasar nada. O sea, Sí, su ese no. especificidad son los beta galactósidos, enlaces galactósidos de tipo beta, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas importantes que tenemos que recordar en esta enzima. Y acá ustedes tienen ahí la representación, dice, de la beta-galactosidasa con su sustrato natural, que es la lactosa. Y el otro nombre que le dieron, que se le da a esta enzima, ¿cuál es? El otro nombre de la La beta-galactosidasa. lactasa. La Ahí está, lactasa. ahí está Sí, en chiquitito. sí, claro, ahí está en chiquitito. Es la lactasa, que no se nos olvide, ¿no? Esta lactasa que está en el intestino de las personas, la fluoridihidrolasa también tiene distintos nombres, pero ese es el nombre más común, la lactasa. Y esa es una de las grandes deficiencias que tenemos actualmente y por la mayoría de las personas en algún momento de su vida va a tener algún problema con esta enzima, ¿ya? Por agotamiento, por déficit, por un montón de cosas. Por eso hay tanto alimento ahora que vemos con presencia de que trae lactasa incluida para poder hacer esta digestión de este disacárido. Bien, Después sí. vamos a también a ver esto de lo que la gente normalmente le llama que tienen intolerancia a la lactosa. ¿Ya? En algún momento vamos a hablar de eso y me acuerdo que lo hablamos en algún momento más adelante, Sí. pero se refiere a lo que decía la profesora justamente. Hoy en día hay el boom de los alimentos sin lactosa y todo eso, y algo que puede ocurrir incluso fisiológicamente, el perder la actividad de esta enzima. Pero después lo vamos a ver con más detalle. Sí. Pasemos a la siguiente, por favor. Pero me parece que ahí. Quería preguntarle, ustedes nombraron ahí de los cofactores, tienen de la enzima, está el sodio, el magnesio y el beta-mercaptoetanol. ¿Qué función tiene el beta-mercaptoetanol? Porque es un En- cofactor. ¿Qué hace? es que en bajas concentraciones se va a encargar de romper los enlaces sulfhídricos de la cisteína. Así mantiene activa la Ya. enzima, pero esto tiene que ser siempre en bajas concentraciones, por eso se A ver, agregan a ver, unas a ver, a gotitas, ver, momento. porque ¿Qué es el beta-mercaptoetanol? Partiendo por eso, ¿qué es? Es un reductor. Ya, es un agente reductor. Sí, un agente reductor. Ya. Y ustedes dicen que, o con lo que alcancé a escuchar, que rompía enlaces sulfidrilos, No, No, reduce los enlaces. reduce un enlace Disulfuro. sulfidrilo. Yo no podría reducir, ¿cómo? Si ustedes me pudieran decir que un enlace sulfidrilo, ¿cómo lo reconocen ustedes? Miren lo que están diciendo, un enlace sulfidrilo. no, es que no era enlace. ¿Qué? Eran la, Los grupos.
¿Qué es un grupo sulfidrilo? Y díganme las dos, si lo tuvieran que escribir, las letras que tendrían que ocupar. Mm, Em, sulfurilo, azufre, azufre y hidrógeno. Ya, ¿sería una S y una H según ustedes? ¿Un sulfidrilo? Ya, eso es un grupo sulfidrilo. Les cuento al tiro que si tiene una H ya está reducido. ¿No será que el beta-mercaptoetanol va a actuar reduciendo los enlaces disulfuros, los SS, Ah, sí. para reducirlos, para dejarlos como sulfidrilo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Sí, ya, eso también lo vimos cuando vimos lo que hace con el glutatión. El glutatión tenía el mismo cuando hablamos de glutatión Mm. reducido y glutatión oxidado, pues en su grupo, ¿cierto? Ahí en los disulfuros que nosotros que los queremos reducidos. Entonces, ahí ojo con eso, chicas, porque si no, y muchas veces dicen eso, queremos reducir los grupos sulfidrilos, ¿y cómo? Si ya está reducido, ya no podemos reducirlo más, los grupos sulfidrilos. Los que se reducen son los puentes disulfuros. Y estos puentes disulfuros, ¿dónde están? ¿Dónde están los puentes que queremos reducir para que actúe el beta-mercaptoetanol? En la cisteína. Sí, sí, Ya, sabemos sí. que en ese aminoácido, pero ¿dónde queremos que Estructuralmente en la en enzima. la enzima? ¿Por En la qué? enzima. Porque la enzima tiene muchos puentes disulfuros, que no nos olvidemos de eso, es una de los puentes que cuando hablamos de que puente de hidrógeno, que hay fuerza de banda, un montón de cosas, y también están los Estructuras de puentes, proteína, pues sí, chiquillos, lo que vimos nosotros en diagnóstico molecular, acuérdense, estructuras exacto, ¿ves? secundarias, terciarias Eso, sí. y Claro. cuaternaria. Esta enzima es monomérica, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Ustedes están en una carrera que es en gran parte científica, ¿ya? Muchas personas creen que es solo asistencial, pero es una carrera muy científica y por lo tanto hay cosas que ustedes no pueden olvidar, pues chiquillas. Materia pasada, materia olvidada, eso no sirve aquí. Pero siguiente acá, ¿dónde tiene que actuar este beta-mercaptoetanol? ¿Dónde tiene que reducir estos enlaces disulfuros? ¿Dónde? En la estructura terciaria de la proteína. No, pues Pero por sí, ejemplo, mira, ¿qué parte de la enzima es importante en la catálisis? Yo sé que toda, pero hay una parte que participa directamente en la catálisis. Que de hecho, al decirle catálisis, le estoy diciendo un nombre, parte del nombre. ¿El sitio activo? Sitio catalítico, sitio activo. Catalítico, ¿Verdad? sí. exacto. Es ahí donde queremos que actúe, por eso lo necesitamos en bajas concentraciones, porque en altas concentraciones el problema está que puede ir a desestabilizar la estructura de la proteína, porque también tiene enlaces disulfuros, ¿ya? Entonces que no se nos olvide que queremos que este beta-mercaptoetanol active la enzima, no que al final me la inactive porque afectó su estructura, ¿ya? Entonces, ojo con esas cosas. Cuando ustedes colocan algo ahí, ¿por qué tenemos que utilizarla? ¿Ya? Ahí, corrección para la palabra pH, que quedó con mayúscula la P, recordar que P es el logaritmo negativo de los Sí. hidrogeniones, ¿ya? Que no se nos olvide eso. Ahora, Sí, el PPT fue. sí, Perdón, pero el PPT ustedes lo manejan, sí, el PPT no se anda solito, ¿ya? Así que tienen que fijarse en todos se esos nos detalles. pasa. Sí. Sí. Ahora, tenemos dos sustratos, un sustrato natural y un sustrato artificial. Aquí ustedes lo definen, lactosa y el ortonitofenil beta-galactósido. Y hablaron de KM. ¿Qué es la KM? Gabriela, deme una definición de KM. ¿Qué es la KM? Teresa. La KM es la concentración en la que ¿La concentración de qué? ¿De qué? del sustrato Ujú. en la que la velocidad de reacción de la enzima alcanza la mitad de la velocidad máxima. Ya, bien. Entonces tenemos que tener muy claras las definiciones. Esta ya la vieron en clase con el profesor Sergio, entonces tenemos que tener muy claro ahí
y acá vemos claramente que tenemos distintas KM, y eso tiene una explicación también, no vamos a ahondar en eso por ahora, pero sí queremos dejarlo muy claro que tenemos que tener clara la definición de KM y qué significa que tengamos una KM mayor o menor. Bien, adelantándonos un poquitito, vamos a adelantarnos, quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre el ortonitrofenil betagalactósido y el ortonitrofenol? Si ustedes pudieran decir qué es uno o qué es el otro dentro de la reacción. Que el ortonitrofenil beta-galactósido es un compuesto que tiene tanto galactosa como el nitrofenol. En cambio, el nitrofenol es salita, es como la anilla árabe. La reacción, si usted lo pudiera clasificar, cuando usted dice reconozca los reactantes de una reacción, ¿quién es quién? El ortonitrofenil beta-galactósido sería el reactante y el ortonitrofenol sería el producto de la primera reacción, de la beta, o sea, Ojo, de que la, aquí de la reacción de en la una reacción beta-galactosidasa. enzimática hay más de un reactante, participan dos. ¿Qué otro nombre? Más que ponerle reactante, ¿cómo podemos colocarle? ¿Qué nombre le daríamos? Sustrato. El sustrato, ya, que no se nos olvide. Nuestro sustrato, nosotros necesitamos en una reacción enzimática un sustrato, la enzima, y después vamos a obtener el producto o los productos. Bien. Avanzando, ustedes dijeron que dentro de nuestras reacciones que iban a probar ustedes tenían que tener el ortonitrofenil beta-galactósido, que ya lo reconocemos como nuestro sustrato, 10 veces el valor de Km. La pregunta es ¿por qué? En la presentación lo tienen más adelante cuando empezaron a detallar los reactivos, ¿no? Si pueden adelantar un poco la presentación. Profe, yo considero que lo que pasa es que lo que se intenta es que en el medio ¿Mm? se encuentra una alta concentración de sustrato para que la enzima llegue con mayor rapidez a la formación de productos y así poder medir la actividad enzimática. ¿Y por qué no le echo 1000 veces la concentración de sustrato? Si quiero que llegue más rápido, le coloco más sustrato entonces. O 100 veces. Porque la concentración del sustrato igual es un interferente en la reacción, Sí, porque también. se puede saturarse la enzima. Ya, de saturarse la enzima, pero podríamos colocarle podría colocar 15 veces o 20 veces. ¿Por qué tiene que ser 10? Que tiene que ser mínimo 10 veces. Sí, mínimo 10 ¿Ustedes veces. tuvieron clases, chiquillos, de esto? No creo que el profesor no lo haya pasado. Y tiene que haberles pasado una ecuación, la ecuación de Michaelis y Menten. Seguro. Claro, y ya más de alguna vez han visto la ecuación de Michaelis y Menten. Ya, va a quedar ahí eso porque lo tienes más adelante. Sí, mira, fíjate en la Ujú. diapositiva, por ahí lo colocaron dentro de los requisitos. Avanza un poco Avance en la la diapositiva. diapositiva. Está como en la diapo 8, 6, por ahí. Sí, aquí, ahí lo tienes, ahí está, dice, y más encima lo colocó como atención, dice ahí, concentración 10 veces Attention. mayor al valor de Km, o en realidad es a lo menos 10 veces el valor de Km de la enzima para el sustrato que vamos a utilizar. ¿Ya? Para dar esa explicación, se lo voy a dejar como tarea, uno tiene que ir a la ecuación de Michaelis y Menten y calcular el porcentaje, en qué porcentaje de velocidad inicial estamos, ¿ya? En función de la ecuación de Michaelis y Menten, porque ahí está la explicación de por qué usar 10 veces el valor de Km. ¿Ya? Entonces, la ecuación de Michaelis y Menten, ¿se acuerdan cómo es la ecuación de Michaelis y Menten? ¿Ninguno? ¿La ecuación de Michaelis y Menten? Donde la velocidad inicial va a ser igual a Vmax por la concentración de sustrato partido por la Km más la concentración de sustrato. Esa ecuación es la que explica por qué el valor tiene que ser 10 veces el valor de Km. Bien. Revíselo, chiquilla. Es un Sí. cálculo que de verdad puede ahora parecer complejo,
Pero cuando ustedes lo ven en la ecuación y lo resuelven, queda fácil. súper claro, de verdad que queda, ya ahí como que te abre los ojos, te ayuda a entender mucho mejor por qué tiene que ser así. Así que Sí. háganlo, chiquillos, porque en la tarde los profes se lo van a preguntar. Sí. La Perdón. siguiente, los cálculos están bien, bastante Sí. claros, así tienen lo que tiene, lo que necesita en el tubo, ningún problema, solamente ese detalle que por qué 10 veces, ¿no? Lo demás está solicitado ahí porque la concentración es de las sales, del buffer fosfato que tiene que tener, la concentración de carbonato para detener esta reacción, pero llama la atención por qué 10 veces. Pasemos a la siguiente, donde quiero preguntar en una parte, colocaron, a ver, acá en los tubitos, no, en la siguiente, porque aquí no, esto está bien, son los puntos de la curva. Aquí tienen los controles de enzima y hay un control para cada enzima y uno para sustrato. Después ustedes dicen que llevan a preincubar todos los tubos. Le añaden 0,1 ml. ¿A qué tubo se le añade el ortonitrofenil betagalactósido? Porque aquí siguen siendo los 7 tubos que están en el baño preincubado, ¿cierto? Para que nos quede claro ahí. Sí, los que se llevan a preincubación son los 7 tubos, pero Ya. a los que se le añade el sustrato son solamente a los 3 extractos enzimáticos que queremos calcular su actividad enzimática. No a los controles de enzima. No El a los control de controles. enzima, ¿qué lleva el control de enzima? ¿Un control de enzima? El control de enzima solo llevaría al enzima, por así decirlo. Y Solo la enzima, también, nada más. Enzima no, en el tubo, ¿qué más? no, y también los otros reactivos como el agua destilada, el carbonato. Ya, o sea, Podríamos decir tal vez que el control de enzima lleva todo todo. menos Menos qué. el sustrato, Bien, Ya, y el control sustrato lleva todo menos. la enzima. bien. Eso, que nos quede claro ese concepto para no tener que confundirlo. Bien, y después acá agregamos el carbonato. Eso quería que quedara bien clarito ahí de a quién le vamos a añadir esos 0,1 para que quede la nota ahí en celestito. Y por último, quería preguntarles, ¿por qué el factor recíproco de calibración que ustedes calcularon se expresa en volumen final y no por volumen de muestra, que generalmente cuando calculamos estas curvas de calibración siempre lo hacíamos por un volumen de muestra definido? Porque si no se considera... Avance para que lo muestre su compañero, avance. Sí. La diapositiva. Ahí. Sí. Es que si no se considera el volumen final del medio, como que afectaría los cálculos posteriores de actividad enzimática. ¿Tenemos volumen de muestra en estos experimentos de enzimología? No, en comparación a los anteriores, en este no tenemos un volumen de muestra. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la razón que no hay volumen de muestra? Porque como que al final aparece la muestra, por así decirlo. Ya, es que no, Porque, acá tenemos que tener claro lo siguiente, Maite. Usted coloca encima, coloca un sustrato y aparece producto, que sería tengo B, tengo C. No hay a quién designar como muestra, porque el producto aparece en el volumen final. Y eso es lo que nos interesa. Por eso, a diferencia, para que no vayan a cometer errores, a diferencia de las otras metodologías, aquí en enzimología nos interesa lo que va a aparecer en el volumen final del tubo. Siempre, por lo tanto, por eso ustedes tienen que hacer esa transformación a 2,5 ml y el factor recíproco tiene que estar expresado siempre por tubo o el volumen total donde apareció el producto. Bien, quiero ir la última, parece que algo de las conclusiones, que era lo último ya, pero eso más o menos ya está, ahí colocaron. Aquí tiene el ejemplo del cálculo 2, era el extracto enzimático 2, ese que dice, sí, porque por eso usted se confundió cuando estaba presentando, porque pensaba que era el 1, sí, ahí tiene el extracto 2. Error de tipeo, sí. Sí, es un error, sí, hay que tener cuidado con esas definiciones. Hay que dejar claras las definiciones y eso yo creo que los vamos a ver en la tarde.
Bien, yo no tengo Ujú. más preguntas, profesor Rodrigo, no sé si usted tiene alguna otra. Em, Como yo para no sé terminar. tal vez no sé, usted me dice si esto lo dejamos, lo puedo pregunto ahora o lo dejamos para la tarde, pero ¿por qué es importante que la actividad de la enzima esté en el rango de 0,06 a Mm, 0,1? sí. ¿O lo dejamos para la tarde, profe? Usted me Eso lo dice. dejamos, sí, y lo vamos a ir pudiendo desarrollar en los otros experimentos que vienen más Ya. a continuación de Ah, las ya, las otras perfecto. semanas que hay. Por lo menos ahora definimos, en esta etapa definimos que y damos a conocer el rango y después por qué tiene que ser esa aplicación. Ya. Así que yo creo que esa sería lo último, así que yo no tengo más preguntas. Muy bien, No, chicas, yo muchas, tampoco. sí, Gracias. muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes.